Ok, bueno, sí. Benito Casio dijo, ahora soy peor por ti. Para algunos, él era un adelantado a su época. Para otros, era un genio. Para algunos más, un gran filósofo. Para mí, alguien que estaba equivocado. Porque somos tú y yo quienes decidimos hacer el mal por nuestra propia cuenta día tras día. Somos tú y yo quienes decidimos pecar cada mañana, cada tarde y cada noche. Somos tú y yo los que estamos mal. Y así nacemos. Esa es nuestra naturaleza. Y yo no sé si Bad Bunny había leído a Jack Rousseau, pero esa es su filosofía. El hombre nace bueno y es la sociedad quien lo corrompe. Y parece esperanzador el hecho de pensar así. Parece esperanzador el hecho de culpar a alguien más. Y yo me puedo contar con esas personas. Hubo un tiempo que le eché la culpa a mi ex por ser quien era, por tener un comportamiento desenfrenado después de que me rompiera el corazón, meterme al gym, descargar el Bumble y hacer una y otra cosa con chicas y salir una muchas veces, tratando de llenar un vacío que no iba a ser llenado nunca. Pero no, luego entendí que no fue su culpa. Era yo. Era yo que estaba mal. Era yo que así como tú muchas veces no puede dejar ese pecado, que muchas veces no puede salir de ese hoyo. Y te entiendo, es frustrante tratar de salir de ahí. Es frustrante tratar de encontrar una salida y no saber cómo. Y más como cristianos, batallamos con eso diariamente. Yo no sé si Bad Bunny leyó a Jack Rousseau, no lo sé, que es este filósofo suizo que dice que el hombre nace bien o que nace bueno y es la sociedad quien lo corrompe. Ahora, en este video vamos a explorar qué dice la Biblia acerca del origen y la naturaleza del pecado, la naturaleza del ser humano y por qué nace siendo pecador. Lo que dice Jack Rousseau es esto, que el hombre nace bueno y es la sociedad quien lo corrompe. Ahora, yo encuentro un poquito de falla en lo que dice Jack Rousseau y la manera en que él pretende que se solucione esta situación. Él dice que somos nosotros, bueno, que es la sociedad la que nos hace mal, que son las instituciones, que es la educación, que es nuestra vida pasada, que son diferentes factores externos que nos hacen ser malos. Y puede entender de dónde nace esto, de una visión humanista, el hecho de pensar que el hombre es bueno o que tiene algún mérito de bondad en él con tal de rescatar esta parte valiosa del ser humano y tratar de dignificarlo en ese sentido. Y realmente es entendible. Es entendible querer pensar que el hombre pueda ser bueno. Pero el hecho de decir ahora soy peor por ti, de hecho, suena un poquito complicado para resolver, porque lo que Jack Russo pretende es que tratar de mejorar la sociedad en busca de que el hombre siga permaneciendo bueno, parece un poco contradictorio, ya que la sociedad, ella misma se corrompe. Es decir, es como un círculo vicioso. No vas a poder componer la sociedad si al final cada hombre es el que se corrompe. Es un poco incoherente ese tipo de filosofía, o es por eso un poco inimaginable tratar de encontrar una solución en cualquier manera de pensar que se centre en el hombre con el hecho de pensar que el hombre es capaz de hacer algo bueno realmente con tal de ser mejor. Por eso la Biblia lo abarca desde otro punto de vista y para nosotros como cristianos y para quien me esté viendo, esta es la verdad que debemos de afrontar, es la verdad que debemos de entender que el pecado es parte de nuestra naturaleza y somos malos por nacimiento. Existen sociedades como la de Islandia, que son una de las ciudades mejores para vivir con menos índices de criminología, pero aún así tienen crímenes, y crímenes algo fuertes como trata de blancas, tráfico de drogas, cuestiones de ciberseguridad y también crímenes de cuello blanco. Es decir, a pesar de que es una sociedad que no está corrompida en ese sentido como vivir en Latinoamérica o vivir en México bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum, perdón, no quiero politizar, no quiero politizar esto, pero no es una sociedad como la que vivimos en Latinoamérica, ¿no? Es una ciudad un poquito mejor. Eh, yo nací en crímenes, entonces eso demuestra que a pesar de que nazcas en un lugar como Islandia, puedes llegar a ser malo. Rotando la verdad bíblica, ¿de dónde nace el pecado? Justo a diferencia de lo que plantea Jack Russo y el filósofo Bad Bunny, el pecado nace en un lugar muy interesante. El pecado nace en el paraíso, en el Edén, en el jardín del Edén. Adán y Eva no tenían que trabajar, no tenían que cocinar, todo lo tenían al alcance de su mano y tenían una comunión con Dios. Un lugar perfecto prácticamente para vivir. No les hacía falta nada. Pero, ¿cómo en este lugar tan perfecto se encuentran con el hecho de querer desobedecer a Dios? Bueno, es ahí donde interviene la serpiente. Ahora, es ahí donde interviene Satanás. Y para muchos la serpiente y Satanás solo es una figura alegórica para representar el mal. Y de hecho para algunos cristianos incluso a veces la descripción o los hechos del Antiguo Testamento en la creación, el Génesis, son tomados como una mitología. Pero creo que debemos entender esto. La Biblia y el mismo Jesús habla de la creación, habla de los hechos de Génesis como hechos históricos, hechos verdaderos. Y realmente si los afrontamos como lo que son, como hechos verdaderos, tiene más sentido y tiene mucha más coherencia el hecho de todo lo
lo que representa Jesús en nuestra vida para nuestra salvación, porque si Adán no hubiese pecado, no hubiese necesidad de salvación, porque si Adán no hubiese comido el fruto y hubiese sido desterrado y condenado al pecado, no hubiese habido necesidad de Jesucristo. Entonces, por eso debemos de tomar los hechos nosotros como cristianos, los hechos del Génesis como verdaderos. Y les digo, muchas veces pensamos que, o muchos creen que esta serpiente es solamente una alegoría del mal, una representación del mal, pero no, es Satanás mismo. Y lo dice Apocalipsis 12:9. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, haciéndose referencia a la de Génesis, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Lo vemos muy claro. Ya descubrimos que es la misma serpiente, o lo que dice Apocalipsis 12:9, y sobre todo quiero hacer énfasis en que engaña a todo el mundo. Engañó a todo el mundo prácticamente desde que Eva comió el fruto. No fue una manzana, era un fruto, no sabemos qué es. La engaña prácticamente a ella, engaña a Adán y engaña a todos por consecuencia. Ahora, ¿cuál es ese engaño? Cuando la serpiente se acerca a Eva y le dice, ¿es cierto? ¿Dios dice eso? Le siembra esa duda. Dios dijo que no vas a morir. Él sabe que no vas a morir. Él sabe que vas a saber lo bueno y lo malo y que vas a ser como Él. Ofrece algo que Él ni siquiera pudo conquistar. En otros pasajes de la Biblia vemos que Satanás quería ser como Dios y en su intento realmente perdedor es desterrado a la tierra, es lanzado. Y es ahí donde quiere que la creación de Dios, viéndola, pues también sea desterrada de esa comunión que tienen con Dios. Y es ahí donde ofrece lo que él no pudo conseguir y que sabía que el ser humano no iba a conseguir, el ser como Dios. Y si un ser celestial se vio tentado a eso, ¿cuánto más un ser terrenal? Ahora, con la duda sembrada y con la desconfianza en Dios, Eva procede a comer de ese fruto. Es decir, su corazón, su mente, todo se pervierte con el hecho de pensar ser como Dios. Deseó algo más de lo que ella era. Deseó ser como Dios, es decir, deseó quitar del trono de su vida a Dios y ponerse ella, y así lo mismo pasó con Adán. Quisieron entronarse como reyes y señores, quitando la soberanía de Dios. El pecado trajo consigo la muerte, y no solamente la muerte física, sino también la muerte espiritual. Pierden la relación y la comunión con Dios, así como que también son condenados a morir físicamente. Y vamos a entender por qué esto es una condenación, porque esto es una sentencia, porque eso es un castigo, porque como aborda la Biblia que es el pecado y su naturaleza, y por ese motivo, por la naturaleza del pecado, por qué debe de tener un castigo, ¿ok? La naturaleza del pecado. Yo creo que muchas veces ahora como cristianos nos volvemos un poquito más tibios y es un poco entendible el hecho, como están las cosas hoy en día, el no querer ofender a otras personas que sean un poquito susceptibles o un poco maduros para tomar un poco de palabra dura. Y es lógico, vivimos en una sociedad que es muy sensible a las palabras que nos confrontan. Y por eso a veces pensamos, bueno, no vamos a decir que alguien está pecando o no vamos a señalar al nuevo y decirle, oye, lo que estás haciendo es un pecado. Y mejor decimos, no, lo que estás haciendo está mal. Y parece que decimos el mismo mensaje, pero en realidad no, porque el hecho de decir lo que estás haciendo está mal es como, bueno, estás haciendo una operación aritmética, una operación matemática mal, y solo es un error, no pasa nada. Pero la palabra pecado tiene un significado más importante. La palabra pecado lleva una carga de responsabilidad con la persona que lo comete. ¿Por qué? Porque significa que tenemos que rendir cuentas a Dios, a un ser supremo. Y a veces o tenemos miedo de rendirle cuentas a Dios o simplemente no nos gusta rendir cuentas y no queremos y queremos ser nosotros quienes decidan qué es lo bueno y qué es lo malo. Por eso la importancia de llamar las cosas como son y llamar al pecado pecado, que es todo lo que infringe la palabra de Dios. Ahora, no quiero sonar tampoco como un fundamentalista extremista que dice, todo es pecado. No, vamos a entender qué es lo que es el pecado en sí. Y para eso podemos verlo en 1 Juan 3:4. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ahora, ¿qué es una ley? Es así como tú y como yo, si cometo un delito, si me pasa un alto, estoy infringiendo la ley y voy a tener una multa, voy a tener un castigo por mi mal comportamiento. Prácticamente eso es lo que pasa con el pecado. Pero ¿cuál es la ley de Dios? No vamos a entrar en el hecho de decir, bueno, son las cientos y cientos y cientos de leyes que Dios le dio a Moisés en el Antiguo Testamento. No, Jesús lo deja muy claro en Mateo 22:37 y dice, y él le contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Ahora, explicar todo el tema de la ley daría para otra vida, pero quiero centrarme en estos dos. Pues, como lo dice Jesús, podemos resumir todo en eso, en el amor a Dios, sobre todo y primordialmente, y en el amor al prójimo, porque si amamos a alguien de verdad, nunca vamos a cometer algo en contra de esa persona.
Ahora, aparte de que sí es por amor, pero también es por una ley, también es una ley, es decir, es una orden que se nos da y que como cristianos debemos de obedecer. ¿Y qué fue lo que hizo Eva? Bueno, no amó a Dios por sobre sí misma y decidió ser más que Dios o ser como Él y por eso actúa en comer el fruto. Por eso el pecado no es solamente esta acción de decir, bueno, voy a robar, voy a mentir, voy a, no sé, asesinar, no puedo decir esa palabra, voy a sacar a alguien del chat de esta vida. Eh, por eso va más allá de eso, porque cuando actuamos con amor hacia Dios, por consecuencia vamos a actuar con amor hacia las personas. Y si lo tomamos como una ley que cumplimos con ese amor, nunca vamos a pecar, pero somos humanos y somos pecadores. Y vamos a ver eso más adelante. Bueno, entendiendo que la palabra de Dios nos pone el pecado como una ley, por eso entendemos que la condena de infringir esa ley fue la muerte. Es decir, Dios es amor. Y eso es un tema muy importante. Muchas veces pensamos que Dios es amor y que solamente es amor como una de las cualidades de Dios, pero nos olvidamos que también Dios es justicia. Y una de las cosas que debemos de entender es que Dios en su infinitud no es más amor, menos justicia, y a veces es más justicia y menos amor, no. Dios es infinitamente en todo, amor, justicia y todo por igual. Entonces, Dios no solamente es un Dios amoroso que nos va a perdonar todo. En ese sentido también es un Dios justo. Y por eso hay el pecado, por eso está la condena, que es la muerte espiritual y física. Ahora ya resumimos la ley de Dios. Amar a Dios por sobre todo, lo que Eva no hizo y nosotros no hacemos, y amar a tu prójimo como a nosotros mismos. Pero no todo está perdido realmente. Por eso si vamos a Romanos 5:18 dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación de todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Y este pasaje revela algo muy importante, justo lo que decía. Uno es tomar los hechos del Antiguo Testamento, de la creación, como verdaderos, porque si los tomamos como algo alegórico, este pasaje no tiene sentido, porque si no hubiese pasado, no hubiese la necesidad de Jesucristo, y Jesús vino a redimirnos. Jesús vino a cumplir una misión que es devolvernos esa comunión con Dios. Por eso es muy importante que hagamos énfasis en que los hechos de Génesis sí son verdaderos. Dice, así que por la transgresión de uno vino la condenación de todos. Es decir, por la condenación, por la transgresión o el pecado o el error, o bueno, no, el pecado que comete Adán, todos somos condenados a esta muerte. Ahí mismo lo dice la palabra. Eso es también importante entender. La palabra se debe de interpretar a sí misma. No debemos de agregarle ni quitarle nada a nosotros, como muchos profetas hacen. Bueno, vemos que ahí la transgresión y la condenación vienen por Adán. Y justo más adelante habla de la justicia, la justificación que tenemos en Cristo Jesús, que eso será otro tema, pero vemos que somos condenados con Adán en el hecho del pecado. Y como nacemos con esta enfermedad que nos pervierte completamente a todos y en todo nuestro cuerpo, es decir, abarca todo nosotros, nacemos en perversión, como lo dice David, si no me equivoco, en pecado fui concebido. Es decir, nosotros tenemos esa naturaleza ya arraigada dentro de nosotros en cada parte. Y lo podemos ver, nuestra mente, nuestro corazón, incluso nuestras acciones se ven envueltas en actos de maldad contra Dios y contra los prójimos. Y lo dice Jeremías también 17:9. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Es decir, nos habla de una característica de que todos los hombres todos tenemos un corazón. Y el corazón no se refiere a que nuestro corazón nos engañe. Entendemos que el corazón es un órgano. Se refiere a esta parte que es la reflexiva, la que nos lleva a actuar, las emociones, el hecho de cuántas veces hemos hecho algo como por corazonada o nos dejamos llevar y resulta que metemos la pata. A eso se refiere que el corazón es engañoso. Nuestros pensamientos así que propios, nos pueden llegar a hacer o a condenar en ese sentido, a hacer algo que pensamos que está bien y que realmente está mal, y que nos justificamos nosotros mismos con el hecho de decir, bueno, ahora soy peor por alguien más, porque nuestro corazón nos engaña para tratar de ser buenos y consolarnos en ese aspecto. Y Jesús lo deja muy claro. Del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, los robos, los falsos testimonios y las blasfemias. Y eso es algo muy importante que tenemos que entender también. A veces pensamos que el pecado solamente es realizar una acción, pero cuando entendemos que el pecado es parte de nosotros, todos estos pensamientos son como la evidencia o son como el paso previo a pecar. Y por eso desde ese momento ya estamos pecando. ¿Por qué? Porque muchas veces, como cristianos, sinceramente, o como personas que nos decimos buenos, porque realmente no hay nadie bueno. Y aquí lo voy a explicar. Por eso para muchos ateos que dicen, bueno, si no creo en Dios y al final siempre fui bueno, pues me voy a ir al cielo aunque no crea en Dios. Y eso es una completa mentira, porque si vemos que todos somos pecadores y que de nuestro corazón, de nuestros pensamientos salen esos pecados que llevamos a actuar, ¿cuántas veces nosotros como humanos, como cristianos, como ateos que pensamos que son buenos, no consideramos, bueno, ojalá esta persona me hizo algo mal y ojalá, no sé,
le deseamos el mal, a lo mejor se caiga, o vemos algo y, a lo mejor, o vemos que alguien hace una injusticia, o como quiero que esa persona pague por lo que pasó. Le deseamos el mal. O incluso cuando hacemos algo bueno, a veces lo hacemos esperando algo a cambio. Es decir, no lo hacemos realmente amando a la persona. Queremos nosotros amarnos a nosotros mismos primero y actuar en consecuencia a lo que nos vayan a dar. Por eso es muy importante ver que no hay nadie completamente bueno y nadie que se diga bueno en sí mismo podría ir al cielo. Y eso es parte de la salvación. Pero ahorita estamos viendo la naturaleza del pecado. Entonces, si el pecado no solamente se transforma, no solamente se traduce en malos hechos, sino también en esos malos pensamientos, porque si no recuerdo, Jesús dijo que también quien codicia a alguien, a una mujer con la mente, ya está pecando. Es decir, ahí es donde entra la perversión total de nuestro ser. Tanto alma y cuerpo están perversos para pecar. Nuestra mente igual forma parte de todo esto y está lista para pecar, tienen esa inclinación al pecado. Por eso es que no podemos tratar de poner nuestra confianza en nosotros mismos, como Jacques Rousseau pretende. Jacques Rousseau pretende que la sociedad se mejore a sí misma, pero nosotros estamos inclinados al mal. No se trata de mejores leyes, no se trata de mejor educación, no se trata de ser buena onda, no se trata de combatir con energías positivas y cosas por el estilo. Se trata de entender que toda la humanidad está condenada a ser mala y que solamente alguien completamente bueno, o sea, Jesús, es capaz de redimir nuestras almas y tenerlo como máximo ejemplo a Él para poder ser mejores, amando a Dios primeramente y amar hacia el prójimo. ¿Cómo es que el pecado realmente nos afecta a mí y a ti en esta parte de, bueno, el que cometió el error fue Adán, no fui yo, porque yo tengo que pagar los platos rotos de alguien? Debemos entender que Adán fue el representante de este pacto de creación. Como el primer ser humano creado, es quien representa a la humanidad en general. Es como sencillo, si un presidente firma un tratado de comercio, pues uno puede comerciar cosas o comprar cosas, no sé, de Estados Unidos sin no pagar impuestos y nos aprovechamos, nos aprovechamos en el sentido de esos derechos, de esos beneficios, aunque nosotros no hayamos firmado como tal el pacto, no hayamos firmado como tal el tratado ni participado en su negociación, pero como nuestro representante lo hizo, por eso gozamos de esos beneficios. Ahora también, lo mismo pasa con cuando un presidente o hay conflictos entre naciones y van en guerra. Tú y yo no tenemos participación política para ingerir en estos conflictos y decir, bueno, vamos a la guerra todos. A lo mejor muchos se opongan, a lo mejor muchos quieran, pero los que se oponen, si están obligados a ir, tendrán que ir. ¿Por qué? Porque sus representantes están inmiscuidos en esos temas. Adán era nuestro representante y por lo tanto todos somos condenados por medio de él. Y es lo que vimos en Romanos 5:12, que por uno entró la transgresión y por otro, Jesucristo, entró la justificación. Es decir, tenemos la representación de ambos. Uno, cuando nacemos, nos representa la naturaleza de Adán, nos representan los actos que comete Adán y por eso somos pecadores. Por eso es que el pecado abarca a toda la humanidad, porque es en Adán quien somos pecadores. Ese es el pecado original, esta inclinación hacia el mal, esta perversión completa de nuestro ser a cometer actos pecaminosos. Entendiendo eso, que el pecado original es esa parte de nosotros que nos inclina hacia el mal, también hay un pecado actual, es decir, el pecado que tú y yo hacemos, que es el reflejo de este pecado original, el resultado, por decirlo así. Y es aquí donde Romanos 7:8 dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y esto nos demuestra, este Romanos 7:18 es una evidencia del pecado original. La Biblia lo distingue muy bien en ese aspecto, el pecado original y el pecado actual. El pecado original, vuelvo y repito, es esto que nos inclina a hacer el mal. El pecado actual son, en cambio, todas esas acciones que ya llevamos a cabo por nuestra propia cuenta. Y eso es un tema también algo interesante. La verdad del libre albedrío. No tenemos un libre albedrío como tal. Y no voy a entrar aquí en esto, pero quiero dejarlo ahí como para que quede esa espinita. Lo voy a tocar un poquito, lo voy a tocar en otro video. Pero realmente, a raíz del pecado original, estamos 100% inclinados a querer hacer el bien, como a querer hacer el mal, como dice Pablo. En mí está el querer hacerlo, pero no lo hago, porque yo ya tengo esa inclinación por parte del pecado original a ser un pecador. En otras palabras, no somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. Y parece un juego de palabras, pero ahí está la clave. Ahí está la clave de nuestra naturaleza corrompida que necesita de Cristo. Que el pecado original abarca a todos los hombres, abarca a tanto mujeres, hombres, de toda raza, de toda clase, de toda nación, eso es lo que se llama la universalidad. Eso es lo que se le llama la universalidad del pecado. Y lo dice Romanos 3:10, no hay justo ni uno. Y Romanos 3:23 dice, todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, a pesar de que todos pecamos, a pesar de que todos somos pecadores, todos nuestros pecados pueden ser perdonados en Cristo. Y eso es lo más importante. Aunque el mensaje en sí, aunque este video no se enfoca en el tema de la salvación, si alguien está viendo esto, quiero que sepas que es importante saber que puedes dejar de pecar,
es importante que sepas que puedes dejar de vivir en ese pecado que a veces nos atormenta. Y sí, puede sonar un poquito fuerte el hecho de decir, bueno, somos pecadores y cometemos pecados por donde quiera, pero eso es lo importante de la salvación en Jesús, que tenemos el perdón en Él de todos nuestros pecados. Y voy a tocar el tema de la salvación en otro video, pero quiero también dejar claro que también voy a tocar el tema en otro video sobre este pecado. Hay un pecado en especial que no puede ser perdonado, y que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero de ahí en fuera, si tú eres un pecador, así como yo, pues no nos debemos de preocupar, a menos que hayas blasfemado contra el Espíritu Santo. Pero a lo mejor la blasfemia contra el Espíritu Santo no es lo que tú crees. Es algo un poquito más interesante de verlo en ese sentido, porque refleja algo en la persona. Pero de ahí en fuera, estate seguro de que si aún quieres alcanzar la salvación, de que si aún quieres ser mejor, no por ti, sino en Cristo, puedes hacerlo. Que el pecado es universal, porque todos somos malos, lo dice la Biblia. Ya entendimos que es por la representación de Adán como esta especie de representante en el pacto, como si fuera un presidente, por así decirlo. Lo que vemos es en Romanos 3:10 nos dice, no hay ni uno justo. Y en Romanos 3:23, todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Por eso es que no hay ningún ser humano, completamente humano, que sea libre de pecado. No hay ningún humano de alguna nación, raza, color, edad, ni nada por el estilo. Todos somos pecadores. Y esto es un poquito, incluso hasta chocante, el hecho de pensar que un bebé es pecador. Y sí, es pecador y nace en pecado. Por eso es que también el bebé es susceptible a la muerte. Eso es un poquito fuerte de decir, por eso es que los bebés pueden morir, porque forman parte de esta herencia pecaminosa que tenemos desde Adán. Y es ahí donde los católicos o los presbiterianos tienen su doctrina de bautizar niños, con tal de hacerlos salvos desde niños. Pero porque entienden esto, entienden esta parte de que todos somos pecadores desde el nacimiento. Y esa es la universalidad del pecado. Y aunque tratemos de taparlo con moralismos, con filosofía, no hay nada que podamos hacer nosotros para salvarnos a nosotros mismos. Solamente en Cristo podemos ser salvos de todo pecado. Eso dice que el hombre nace bueno. Bad Bunny justifica eso y lo apoya diciendo que ahora somos peores por otra persona. Pero la Biblia dice que no. La Biblia dice que nacemos en condenación. La Biblia dice que somos esclavos del pecado y que solamente en Cristo tenemos libertad. Por eso, aunque muchas veces el mundo dice sigue tu corazón, sigue tus sueños, sigue tu mente, sigue tus pasiones, es peligroso, porque el corazón es engañoso. Pero ¿qué es lo que nos dice Jesús? Que le entreguemos nuestro corazón y que Él nos va a poner uno similar al suyo. Uno que es capaz de amar al Padre, más capaz de amar a Dios, por sobre todas las cosas, hasta entregar nuestra vida por Él. Y suena fuerte, pero sí, así es. La verdad de nuestra libertad está en Jesús, no en nadie más, no en ningún pastor, ni ningún ministro, ni en ningún ejemplo moral de nuestra época. Solamente Jesús es quien nos hace libres. Y es por eso que seguimos pecando, día a día. Y te entiendo, tú que me ves allá. Somos pecadores por naturaleza. Y ese es nuestro gran defecto. Como ahora, como humanos, no nacemos libres del pecado. Y te entiendo cuando te frustras el hecho de querer dejar un vicio. Te entiendo cuando te frustras del querer dejar de comportarte de una manera en la que sabes que no estás agradando a Dios y la que sabes que también te estás haciendo daño a ti mismo, en la cual te perviertes cada día más y no encuentras salvación. Pero esa es nuestra condena, ese es nuestro castigo por el pecado de Adán. Por eso es que necesitamos a Jesucristo en esta vida, por eso es que necesitamos de Él para hacernos salvos. Por eso es que es importante reconocer ese estado en el que vivimos, ese estado de maldad, ese estado en el que necesitamos reconocer que dentro de nosotros no hay nada bueno, no hay nada que ofrecerle al Señor. Lo que necesitamos es darle todo a Él para que Él haga algo digno de nosotros. Él no se va a alejar de ti ni de mí por nuestra condición pecaminosa. Él no le da asco. Él se acerca con amor para perdonar nuestros pecados. Así que si estás batallando con el pecado, te entiendo. Es parte de ti, es parte de mí. Y es una lucha que vamos a tener día a día. Pero no te rindas. Confía en Jesús, lee tu Biblia y ora. Realmente vas a entender muchas cosas cuando lo hagas. Vas a entender la fuerza que te da el saber la palabra de Dios para evitar la tentación. Bueno, gracias. Si llegaste hasta acá, te agradezco que hayas visto el video. Trato de mejorar cada día. Este es el segundo video. Así que si le puedes dar like, compartir, suscribirte y hacerme ayudar a crecer esta comunidad. Realmente lo quiero hacer y lo hago desde el corazón. Así que porfa, con tu apoyo llegaremos a más gente.